Camaradas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en la biblioteca. Y el día de hoy nos estamos reuniendo, para los que ya leyeron el título del video, efectivamente para hablar de este fenómeno, nuevamente un fenómeno popularizado por las redes sociales, específicamente por la red social TikTok, que es el de leer demasiados libros al mes y toda la discusión que ha girado en torno a este fenómeno, al fenómeno de leer muchos libros al mes. Pasaremos desde explicar cuál es el origen de esta necesidad en los lectores de habla hispana de tener que leer mucho, el por qué se hace, los puntos a favor, los puntos en contra, y finalmente llegaremos a una conclusión de por qué existimos personas que estamos en contra de esta práctica. No de leer muchos libros al mes, sino de andarlo demostrando. Así que acomódense en sus asientos y prepárense para el video del día de hoy aquí en la biblioteca. Ok, primero que nada tenemos que hablar de dónde surge esta necesidad mental y casi genética de algunos lectores de hoy en día de querer leer muchos libros al mes y de a huevo tener una cantidad grande de libros leídos en un solo mes, como una especie de competencia o como si fuera una especie de carrera el mundo de la lectura. Y para esto tengo que remontarme a la época de cuando íbamos en primaria, mi generación y generaciones más arriba, y tendré que echarle la culpa a la pésima gestión que había en la educación de la lectura en las escuelas de México. Y probablemente esto sea algo que también ocurre en otros países de Latinoamérica. Y Chile, banda, no recuerdo una sola vez que algún profesor de comprensión lectora o de español me haya hecho llegar a amar un libro por cómo me lo estaba contando, o me haya hablado de la lectura como algo maravilloso. Pero sí recuerdo muy bien que cuando hablábamos de leer libros siempre salían con el mismo pinche argumento y con la misma mamada, que era que en otros países, sobre todo países de primer mundo como Suiza, como Inglaterra, como pinches países Dinamarca, la verga, países que en la perra vida conocía a un morro de 8 o 10 años cuando yo iba en primaria, que decían que los niños leían que 80 libros al año y que los adultos 200 y que la lectura era lo más importante y que si no lees eres un pendejo y que tienes que leer tanto porque si no lees eres un ignorante. Le metían tanto miedo y tanta alabanza al hecho de que se leía mucho en otros lugares, que a ti te daban y te dejaban nada más con el sentimiento de verga, creo que soy un imbécil porque yo no leo ni un libro al año, soy un desastre para este país. Y si bien es cierto, banda, que en México y en países de Latinoamérica la lectura no pasa de los 2 a 3 libros al año, más o menos, los datos claros del INEGI al Chile no los tengo, siéntanse libres de dejármelos en los comentarios, pero si bien es cierto que no muchas personas en México tienen el hábito de la lectura y toda esta situación es algo preocupante, la verdad es que yo sí puedo culpar a la forma en la que se nos dijo que la lectura era, porque desde las escuelas se nos hizo creer que la lectura era una competencia y era una competencia de números, o sea, de que entre más números tuvieras, mejor eras. Y esta necesidad de a huevo leer muchas cosas y muchos libros y muchas lecturas y superar ese temido 3 libros al año para de esa manera no ser todo lo que nos dijeron que eras si no leías tantos libros al mes. Y eso generó esa idea de que es una competencia. Nada sirve leer 80 libros al mes si no vas a entender la mitad de 5 libros. De nada sirve leer 200 libros al año si simplemente los estás leyendo por leerlos y pasar las páginas por pasar las páginas. Así que personas que están viendo este video, que puedan llegar a ver este video, que como yo tuvieron esos profesores de español o de literatura o de comprensión lectora o lo que hayan tenido en la secundaria, prepa y universidad, que les dijeron, que les hicieron creer que esto era una competencia de números, que entre más se leyera eras más culto, mejor, más inteligente. No es verdad, no es cierto. No porque leas 40, 50, 60, 1 millón de libros al año o al mes o a la semana, eres más inteligente que alguien que no ha tocado un perro libro en su vida. Porque número 1, de libros hay de todo tipo, y si de verdad quisieras volverte más inteligente, créeme que los que están en el rubro de la literatura no son los más adecuados para ello. No digo que no aumenten tu bagaje cultural y tu lenguaje y tu conocimiento de la perspectiva, pero si neta quisieras volverte más listo en algo, leerías texto académico, texto de investigación, no texto literario. Número 1.
Número 2, esto no es una competencia de números, ni siquiera es una competencia. Se lee porque es un gusto, porque es una pasión, porque es un placer. Y a menos que te dediques a la lectura, ya sea porque eres primer lector en editoriales o eres editor, o al chile no sé, algo que tenga que ver con leer muchos libros, no hay una sola razón del por qué tendrías que estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo a cada pinche rato. Sobre todo porque estamos hablando de un país en donde el 99% de la gente tiene que dedicarle mínimo 12 horas de su día al trabajo, porque si no, no hay comida, porque si no, no hay agua, porque si no, no hay vida. Así que, de nuevo, personas que les hicieron creer que el pedo era una competencia y que iban a ser mejores que otros por leer mucho, no es verdad. Lo que nos lleva a la segunda parte de este video, banda, que es el síndrome Kiko. Para los que conocen al Chavo del 8 saben a lo que me refiero, ya saben, llega una persona con su humilde cosa y tienes a huevo que demostrar que eres mejor. Este síndrome se crea precisamente por la idea que se nos metió desde la educación de que en otros lugares del mundo leían más y por eso eran más felices y por eso tenían más dinero y por eso eran más cultos. Este mito de la meritocracia que se le hizo creer a las personas, sumado a la idea, la necesidad intrínseca humana de superar a otras personas, de ser mejor que otros. Entonces, si yo conocía a Juan que lee 3 libros al mes, pues yo tengo que leer 4. Y si yo leo 4, entonces otra persona va a decir, entonces yo tengo que leer 5. Y esa necesidad de competencia, ese síndrome de Kiko. Una de las principales razones del por qué la gente lee muchos libros al mes, tristemente no es porque les encanta la literatura, es porque quieren demostrar que leen muchos libros al mes y que son mejores que otras personas que no leen muchos libros al mes. ¿Y cómo lo sé? ¿Y cómo lo digo con tantos huevos? Porque si fuera verdaderamente por pasión, no estarían contando los libros que leen. Y ahorita de antemano, banda, me voy a disculpar si sueno muy mamón, muy alzado, muy creído, lo que quieran. Créanme o no me crean, al chile eso es irrelevante para mí, pero yo no sé cuántos libros llevo leídos al año. De lo que va del 2024, no sé cuántos libros he leído. Y del 2023 no supe cuántos libros leí. Y del 2022 lo mismo. Y del 2021 lo mismo. Y así me podría ir atrás hasta el 2013, que fue cuando empecé a leer como gusto, como pasión. En mi perra vida he contado cuántos libros leo al mes, a la semana, al año. A veces, muy a veces cuento cuántos días, cuántas semanas me tardo en leer un libro, sobre todo cuando son libros muy gordos, porque luego si dices, ay cabrón, creo que ya me tardé un chingo. Pero a la fecha, en mi perra vida, he tenido la necesidad de contar cuántos libros leo al mes. Hay libros que leo y no hablo con nadie de que los leí, o porque no me gustaron, o porque no les entendía el chile, o porque simple y sencillamente siento que no valen la pena. Cuando hablo de un libro, cuando reseño un libro, es porque lo leí y porque me gustó y porque en efecto quiero compartirlo con otras personas. Sobre todo porque pues en mi círculo de la vida real, no el de las redes sociales, no todas las personas con las que convivo comparten mi gusto por la lectura, entonces las redes sociales me permitieron acercarme a más personas que les gusta la lectura. Pero nunca he sentido esa necesidad de, mira, hoy mayo llevo ya 4 libros en lo que va del mes, qué chingón soy, voy a grabarme con los 80 libros que leí este mes para demostrar que leo un chingo, porque no los estoy contando, porque si de verdad leyeras por pasión, por gusto o porque te encanta la literatura, no estarías contando. No existe, no me puedes dar ninguna razón, ningún argumento válido, fuera del que sea tu chamba, del por qué cuentas los libros que estás leyendo, que no entre o en el síndrome Kiko o en el síndrome yo no quiero ser como todas esas personas que me dijeron que iba a ser si no leía un chingo. Por lo que, y pasando a la tercera parte de este video, cualquier argumento que cualquier persona, ya sea ultra famoso en redes sociales por hablar de libros o un completo random, que te puedan dar, cualquier argumento que ellos crean que tienen del por qué cuentan los libros que leen y demuestran a cada rato cuántos libros están leyendo, es completamente inválido y no sale de ninguno de estos dos escenarios. O es porque neta se creyeron todo ese cuento de que si leían más iban a ser mejores y superiores, y por eso la gente en otros países como Europa, Suecia y la chingada, bueno, Europa es un continente, Suecia y Inglaterra y todos esos países de allá, como leen un chingo, son más ricos y más felices.
o es el síndrome Kiko y a huevo tiene que ser mejor que tú. Siempre es por cualquiera de estos dos escenarios, no se puede, es imposible, no hay otro motivo lejos de estos dos escenarios, con la excepción de que sea tu chamba. Y perdónenme, y sobre todo porque yo soy creador de contenido, pero me refiero a una chamba seria. No porque hables de libros y ya tengas una comunidad grande y las editoriales, las marcas y la gente se acerque a ti y ganes dinero de eso. Eso, si bien cuenta como trabajo, no contaría en esta situación porque daría lo mismo que leyeras 3 libros al mes, 1 libro al mes y hablaras de él y tuvieras la cantidad de seguidores que tienes a que si leyeras 40, 50, porque te puedo jurar que no te quedas sin contenido. Me refiero a una persona cuyo trabajo al chile sea leer muchos libros. Como dije, un primer lector en las editoriales, un editor de libros, un consultor, un crítico de literatura, pero un crítico, como dije, que trabaje profesionalmente de ese pedo. Solamente en esos casos podría entender que estés contando los libros que lees y por qué los estás contando. Pero fuera de ahí, no existe un motivo fuera de él. No quiero ser como todo lo que me hicieron creer mis profesores de la escuela o el síndrome Kiko. Lo que lleva a la parte final de este video, banda, que es por qué existe el descontento y por qué se hace el enorme debate de las personas que leen muchos libros al mes. Y es donde entramos nuevamente en terreno peligroso, como lo que nos pasó con el video de la cultura estética en la literatura. Es verdad, cuando estamos hablando de gustos, de motivaciones, de preferencias, pues la conversación se acaba cuando la gente dice, güey, pues cada quien, y si él lo está haciendo es muy su pedo, y es verdad. El problema radica cuando esta competencia se populariza y se vuelve una tendencia, se vuelve un trend, se vuelve algo, la responsabilidad del influencer. Y a mí me ultra cae gordísima la palabra influencer. ¿Por qué? Porque un influencer, como bien lo dice la palabra, es alguien que influye en una comunidad. Pero yo le agregaría que para poder ser considerado influencer tiene que ser una influencia positiva, no una influencia negativa. Entonces, para que de verdad una persona, sobre todo en el mundo de la literatura en redes sociales, fuera un influencer y le gustaría porque va a seguir mostrando cuántos libros lee al mes, tendría que ser honesta con él mismo o ella misma y con su comunidad y decir, yo leo muchos libros al mes porque puedo y porque quiero que vean cuántos libros leo al mes. Y no porque yo lo haga, ustedes deben hacerlo. Y es como dije, ahí entra esa responsabilidad, porque en un país como lo es México y otros países de Latinoamérica, donde un libro llega a costar lo que 3 días de trabajo en salario mínimo cuestan, es una idiotez, una irresponsabilidad y francamente una ofensa que haya personas que presuman tantas lecturas al mes y se escuden en el patético y famélico pues es mi vida y si yo puedo hacerlo, lo hago. Porque de nuevo, si fueras un completo random que estás en la comodidad de tu casa y le presumes nada más a tus compas y a uno que otro familiar por ahí cuántos libros lees al mes, claro, a ti te tiene que valer madre. Pero cuando ya eres alguien con una gran cantidad de personas que están detrás de ti, con diferente alcance socioeconómico, con diferentes actitudes, con diferentes ritmos, con diferentes pedos en la vida, es esa irresponsabilidad de estar poniendo esa vara ficticia y seguir alimentando la conversación de que la lectura es una competencia. Y no te puedes escudar en la falsedad hipócrita de no, es que yo leo un chingo porque amo la lectura y amo los libros y me gusta demostrarlo con la gente que comparte la lectura porque eso es algo que amo, porque mocos. Puedes hacer exactamente la misma mamada hablando de un libro a la mes por 10 días que hacer solo un video de 10 libros en un día. Así que, para culminar, para terminar con el video, para llegar a la conclusión, no es que disguste que la gente lea muchos libros al mes o que a huevo se quiera que se lea al mismo ritmo que lee una persona. No, disgusta que se quiera hacer creer que se hace por algo más allá del simple hecho de presumir o del simple hecho de querer demostrar que eres mejor que otras personas. Chile, de nuevo, y esto también lo voy a agregar a la conclusión final, si tú quieres presumir, si tú neta despiertas todos los días y dices, güey, hoy quiero presumir que leí 20 libros en un mes porque al chile me mamé,
Ten las bolas de decir voy a presumir, banda, les estoy presumiendo, y no te quieras escudar en que no soy una palomita blanca, porque eso simplemente mancha el bello mundo de la palabra escrita. Un mundo que se trata de disfrutar historias, de conocer mundos, de abrir horizontes, no de ver cuántas pinches páginas me aviento al minuto o al segundo. Y la verdad es que se sigan haciendo esas competencias a nivel escolar de cuántas palabras se lee por minuto el alumno, cuántos libros leyó en el año escolar, es una de las peores y más pendejas maneras de tratar y de inculcarle el gusto por la lectura a la gente. Así que bueno, banda, eso sería todo en el video del día de hoy, hablando sobre por qué la gente lee muchos libros al mes, su origen y llegando a una conclusión del por qué esta práctica es tan nociva a nivel universal en general en el mundo de los lectores. Por lo que espero les haya gustado, les haya entretenido. Siéntanse libres de dejar en los comentarios cualquier contraargumentación o complementación a lo que se expuso en este video. Me disculpo por el haber utilizado algunas palabras fuertes, pero como lo habrán notado no fue contra ninguna persona en particular, sino contra ideologías o contra argumentos que personalmente ya me tienen un poco cansado, que defienden esta práctica que a mí sí se me hace muy nociva y muy innecesaria. Pero como dije, siéntanse libres en rebatir o a complementar lo que se expuso en el video, pero eso sí, haciéndolo con orden y con respeto. Y ya sin nada más que agregar, yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.